Quiero comenzar haciéndote una pregunta. En cuestiones espirituales, en tu casa, en tu infancia, ¿sí? Acuérdate cuando estabas en la primaria, en la secundaria. Y entonces te voy a hacer esta pregunta. ¿Quién en tu casa llevaba los asuntos espirituales? ¿Tu mamá o tu papá? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes dicen, mi mamá en mi casa llevaba los asuntos espirituales? ¿Ok? Veo sus manos. ¿Cuántos de ustedes dicen, mi papá es el que llevaba los asuntos espirituales? ¿Sí? ¿Ok? Hay algunos, pero, o sea, ¿cuántos dicen, ninguno, ni mi papá ni mi mamá lleva los asuntos espirituales? Otros tantos también. Pero, o sea, a lo que voy es esto. Normalmente en nuestra cultura mexicana o latina sucede esto, en donde, y a lo mejor es una cultura universal, ¿no? Pero en donde la mujer es la que lleva los asuntos espirituales en la casa. Y eso, obviamente, la mujer tiene una sensibilidad increíble. Gracias a Dios por nuestras esposas, por nuestras madres que tienen esa sensibilidad, ¿no? Pero el diseño de Dios es que el varón es la cabeza del hogar también en los asuntos espirituales. Yo crecí en una casa en donde, como la minoría dijo, mi papá era el que empujaba los asuntos espirituales. Tienes que entender, mi mamá era una mujer increíble, cercana a Dios, apasionada. O sea, ahorita que estamos leyendo a Santiago, así era mi mamá, una mujer que ponía su fe en práctica, en obras, ¿no? Pero mi papá es un hombre que siempre ha tenido una cercanía con Dios increíble. Y él fue el que puso el tono espiritual en mi casa. Déjame nomás comentarte un momento en la vida del matrimonio de mis papás. Un día mi papá llega con mi mamá y le dice, acabo de hacer un voto de pobreza con Dios. Por poco lo divorcian, ¿no? Porque, o sea, mi mamá lo vio y dijo, está bien, tú puedes hacer ese voto de pobreza. O sea, Dios lo estaba inquietando, ¿no? Y mi papá hizo un voto de pobreza. O sea, él usó Volkswagen, el bochito, toda su vida. Tenía la economía para comprarse cualquier coche, pero él tenía un bochito porque él hizo su voto de pobreza, ¿no? Mi mamá le dijo, ok, tú hiciste tu voto de pobreza, pero yo no hice el voto de pobreza, ¿no? Ya lo decía mi mamá, me convino, ¿no? Porque lo que él no gasta, ahora me lo gasto yo. Pero, o sea, nada más para que veas la sensibilidad de mi papá. Y yo creo que eso, yo no creo, yo sé que eso marcó mi vida. Cuando el varón en la casa toma los asuntos espirituales en serio y toma esa autoridad para liderar. Hoy te tengo una plática de liderazgo. Me encanta el tema de liderazgo y hoy te voy a dar una plática de liderazgo, pero es una plática de liderazgo en casa, ¿no? Y entonces, cuando el varón toma el liderazgo en casa, yo creo que impacta a sus hijos de una manera increíble, mucho más poderosa que cuando la mujer toma los asuntos. No es malo que la mujer los tome, pero cuando los hijos ven a su papá, ¿sí?, apasionado por Cristo, eso impacta sus corazones como pocas cosas lo van a hacer en la vida. Ahora te hago esta pregunta: ¿tú te has sentido inadecuado para alguna tarea en tu vida? ¿Sí? A lo mejor dices, no, la mera verdad, todo lo que ha venido en mi vida yo lo he conquistado y nunca me he sentido inadecuado, ¿no? Yo te diría, si te sientes así, pobrecito, ¿no? Pero si te sientes inadecuado para alguna tarea, yo creo que es un buen lugar. A mí me gusta liderar asuntos en los cuales no me siento totalmente a gusto, no me siento totalmente capacitado, porque me reta, me gusta el reto, ¿sí? Y entonces yo creo que el liderazgo en casa es un liderazgo donde nos sentimos inadecuados. Vamos a levantar manos otra vez. ¿Cuántos de ustedes se sienten inadecuados para liderar en casa? ¿Sí? O sea, y fíjate, o sea, está bien. O sea, la verdad es que de los equipos que vas y tienes que liderar, es de los equipos más difíciles, ¿sí? Y a veces te sucede, dicen, no, hombre, en la empresa todo el mundo se me cuadra, ¿no? Pero en la casa, o sea, no me pelan, no me honran, nadie me hace caso. ¿Qué sucede? Bueno, así, si te sientes inadecuado, no creo que sea malo, pero el que te sientas inadecuado no te descalifica para ser el líder en tu casa.
Tú ya tienes el llamado. O sea, esto es la voluntad de Dios. Ha puesto al varón como cabeza del hogar, ¿sí? La mujer, alguien daba una ilustración, si nosotros somos la cabeza, la mujer es el corazón. Los dos tienen un papel y un rol importantísimo. ¿Tú qué te quitarías, la cabeza o el corazón de tu cuerpo? Pues dices, pues ninguno, de igual manera. O sea, el hombre y la mujer tienen un rol, pero el rol del varón tiene un llamado para ser líder en la casa. Y voy a hablar de liderazgo en los asuntos espirituales, ¿sí? Te van a poner ahí en la pantalla 1 Timoteo capítulo 3. Pablo está escribiendo a su discípulo Timoteo. Timoteo es un pastor en Éfeso y le da algunas indicaciones. Y fíjate esto, porque habla acerca de los obispos. O sea, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. O sea, un obispo es un sobrevedor de la iglesia, ¿sale? Y entonces esto es para ti, porque déjame ponerlo a ti así: tú eres un sobrevedor de tu casa y tienes que ver tu casa como una pequeña iglesia, pero poderosa iglesia. Y entonces a noble función aspiras, ¿sí? Y continúa el versículo 2: así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe de ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Y quiero llegar al versículo 4. Debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La iglesia es una de las organizaciones, hay estudios, más difíciles de liderar, la iglesia. Y en los ministerios, o sea, es difícil, tiene sus retos. Y el apóstol Pablo dice: busca a aquellos que gobiernen bien su casa para que ayuden a administrar la iglesia. Y ahora, yo te lo pongo así de fácil, ¿no? Porque sé que eres empresario y eres gerente y eres ejecutivo y eres echado para adelante. Si tú aprendes a gobernar bien tu casa, vas a poder mucho mejor gobernar tu empresa, ¿sí? La organización, la iglesia, todo lo que tú hagas en la vida, o sea, te va a calificar de una mejor manera, porque el lugar más difícil de gobernar es la casa, en asuntos espirituales, ¿sí? Porque a lo mejor tú dices: no, yo llego y hasta corren, ¿no? Bueno, no es el gobierno que Dios está buscando, ¿sí? Tú dices: yo proveo para mi casa. Qué bueno, ¿sí? Porque el que no provee es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Pero estoy hablando de que tus hijos caminen cerca de Dios, de que tus hijos, daba la ilustración el fin de semana, en el día del juicio final los veas del lado derecho, ¿sí? Y no tú estando ahí del lado derecho los veas del lado izquierdo y digas: ¿por qué no les hable de cuestiones espirituales? Digo, peor que tú estés del lado izquierdo y tus hijos, mejor todos del lado derecho, ¿sale? Entonces, gobernar bien nuestra casa es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que tomar. ¿Te sientes inadecuado? Qué bueno, pero eso no te descalifica, que te rete, que digas: ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Sale? ¿Qué es liderazgo? Entonces tú eres el líder de tu casa, lo quieras o no lo quieras, ¿sale? Yo sé que hay algunos jóvenes y dices: bueno, todavía, vas tomando apuntes para cuando estés ya de cabeza en tu casa, cuando Dios te dé esa bendición de darte una familia. ¿Verdad que es una bendición que Dios nos da una familia? ¿Sí? La Biblia dice: el que haya esposa haya la alegría y ha encontrado el favor de Dios. Los hijos son regalo, ¿no?, de Dios. Los nietos son corona de los abuelos. Es una bendición de Dios. ¿Qué es liderear? Así de sencillo. Es influencia. Te pregunto, ¿tú eres la voz más importante en la vida de tus hijos? Por lo menos eres una voz, pero tú tienes que ser la voz más importante. Si tú dices: no, ¿sabes qué? Me gana el Espíritu Santo. Está bien. Si te gana el Espíritu Santo en importancia, está bien. Pero si de repente dices: no, es que ese novio cómo me influye a la hija y demás, no, aquel maestro y aquel amigo y aquel vecino, y tú tienes que ser la voz más importante, de mayor influencia. El liderazgo es la habilidad de tener seguidores. Otra definición. Y nuestra casa tiene que estar siguiéndonos.
No siguiendo, o sea, y entonces, o sea, tú quieres saber si eres líder, pues volteas y ves si te están siguiendo. Si nadie te está siguiendo, no eres líder, ¿sí? Y tienes que corregir eso. Y entonces tú tienes que voltear y ver, mi casa me está siguiendo, ¿sí? Llego yo el domingo a la iglesia y volteo y ahí está mi familia, estrellita, ¿no? Bien, ahí vamos, te están siguiendo. A lo mejor vinieron de cara. ¿Te ha pasado que vienen de cara? ¿Sí? Pasa. De repente no querían, pero te están siguiendo, está siendo una influencia, ¿no? Mira lo que dice este pasaje en Romanos 12, versículo 6. Dios en su gracia, o sea, Dios al que llama capacita. Si Dios te ha llamado, Él no te va a dejar solo. Antes de entrar a este pasaje, o sea, Él no es alguien cruel que dice, tienes esta obligación, es tu responsabilidad y no te doy las herramientas para cumplirlo. No, Él te dice, tú eres la cabeza, ¿sí? Y dice aquí, en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Si tú eres cabeza del hogar, del cielo te están llegando esos dones, esas habilidades, esa sabiduría, esa creatividad. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y Pablo está hablando de los dones del ministerio para la edificación de la iglesia. Pero ¿verdad que parece una descripción de puesto para el papá en casa? Para el cabeza de hogar. O sea, porque tú tienes esa palabra de parte de Dios para bendecir a tus hijos. Te da la capacidad para caminar en fe, para servirlos, para enseñarlos, para animarlos, para ser generoso con ellos. O sea, el proyecto en casa es ellos caminando y sirviendo tu proyecto. Porque en mi vida no es así. O sea, en mi vida yo estoy al servicio del proyecto de mis hijos. O sea, yo he encontrado, ese es mi proyecto. Mi proyecto es que ellos florezcan, crezcan, ¿sí? Yo tengo sueños. ¿Te cuento un sueño? ¿Sí? Yo tengo el sueño de tener un rancho, ¿sí? ¿Te digo por qué no tengo un rancho? Porque tengo 4 valientes en casa, ¿sí? Y ellos son más valiosos, más importantes que cualquier rancho. ¿Sale? Vivo junto a un rancho y entonces no me queda tan mal y puedo salir a andar a caballo y demás. Pero ¿no has muerto a sueños? ¿Sí? Porque de repente dices, se me antoja ese modelo de camioneta, ¿no? Y ves las llantas y todo ese rollo, pero dices, pero tengo inscripción. ¿Te ha pasado? ¿O nada más a mí? ¿Sí? Y entonces gozosamente pagas la inscripción y pagas colegiaturas y dices, para eso estoy, ¿sí? Oye, ¿la camioneta? ¿Qué importa la camioneta? ¿Sí? Si vendrá o no vendrá, este es mi sueño, servirlos a Él. Déjame platicarte de 5 niveles de liderazgo que tomo de John Maxwell. John Maxwell habla de estos 5 niveles de liderazgo y están ahí, ¿sale? O sea, el nivel 1 es el nivel más básico. Y tú y yo tenemos que crecer en estos niveles de liderazgo. Y entonces vamos a aterrizarlo en casa. O sea, el nivel más básico es el de posición, ¿no? Como cuando tú contratas a alguien, contratas a un nuevo gerente por sus capacidades, lo pones a cargo del departamento y todo el mundo le hace caso, pues porque tú dices, ahora ese es el gerente y le hacen caso, ¿sale? Pero ese es el nivel más básico, dice, pues ni modo, ni lo conozco, ni lo admiro, ni tengo relación con él, ni nada, ni ha dado resultados, pero como tiene el título, lo tengo que obedecer. Lo tengo que hacer lo que él dice. Y entonces este es el nivel más básico. A lo mejor tus hijos te obedecen porque tú dices, es que yo soy el papá aquí, yo soy la autoridad, ¿sí? Pues felicidades, pero estás en el nivel 1. No te creas muy salsa, ¿sale? Porque pues sí, dicen, pues es el que paga las colegiaturas, pues sí, voy a tener que llegar temprano. Pero ese es el nivel de posición. Ahora, no es malo, de ahí partes. Pero no te quedes ahí. El segundo nivel es el nivel de relación, en donde, o sea, el primero ellos te siguen porque tienen que hacerlo, ¿sí? Yo soy el que manda aquí.
Pues bueno, te sigo, ¿sí? El segundo ya mejora porque empieza a haber una relación y ellos te siguen porque te quieren, porque quieren seguirte. O sea, y nuevamente déjame compararlo en la empresa. O sea, alguien que de repente ya conoce el nombre de sus compañeros y está ahí, llega temprano y empieza a ganarse el corazón. O sea, ya avanzó de posición a relación. Y con nuestros hijos y en nuestra casa de igual manera. Vamos caminando y vamos avanzando esto. El tercer nivel es resultados. Te siguen porque admiran lo que has hecho por la familia. O sea, si eres un buen proveedor, ¿sale? Los hijos se dan cuenta, ¿no? O sea, yo no voy a hablar de lo que yo hago con mis hijos, pero déjame hablar de lo que mi papá hizo conmigo. En mi casa nunca faltó nada y tuvimos siempre lo necesario, ¿sí? O sea, yo veía, o sea, mi papá dio resultados, proveyó para la casa, protegió, nos dio un techo, nos dio estudios. Y entonces te siguen porque admiran lo que has hecho por la familia en varios aspectos, y ese es un mejor nivel de liderazgo. El cuarto, servicio. Te siguen por lo que has hecho por ellos, porque buscas su crecimiento y no el tuyo, ¿no? O sea, cuando de repente el chavo ve cómo te paras a las 6 de la mañana y lo llevas a la secundaria todos los días, ¿no? Cuando iban a la secundaria presencial, ¿no? Pero no, ya están regresando. Pero, o sea, y entonces y los sirves, ¿no? O la mamá se levanta y les hace lunch para ir a la escuela desde chiquitos. O sea, hay un servicio y los hijos van viendo esto y entonces te empiezan a seguir por cómo ven que estás sirviéndolos a ellos. Y el quinto nivel, que es el más alto, es por admiración. Te siguen por lo que eres y lo que representas, porque das tu vida por ellos y entonces ellos te van a ser leales. ¿Sale? John Maxwell habla de estos 5 niveles, ¿no? Y dice, o sea, un nivel 5 de liderazgo es bien difícil encontrar en el mundo, en la empresa, en la vida. ¿Sale? Jesucristo es un nivel 5 de liderazgo. O sea, sus discípulos lo siguieron. Él dio su vida por sus discípulos, los discípulos siguieron hasta dar su vida por el evangelio, por él, por el reino. Y entonces tú y yo tenemos que avanzar con esto con tus hijos. Yo tengo 4 hijos y yo no sé cuántos hijos tengas en casa, pero también incluye a tu mujer. Pero cada uno de ellos puede estar en un nivel diferente. A lo mejor alguno ya ibas como en el nivel 4, ¿no? Y de repente se te cae el nivel 1 otra vez porque llegó a la adolescencia, ¿no? O porque empezó otra voz en su vida a decirle ideas y a meterse cosas. Y entonces, o sea, necesitamos estar trabajando. Pero cuando volteas y dices, o sea, creo que pues ya estoy en el nivel 4 con ellos, o sea, vas a poder liderar mejor. Entonces, o sea, es un camino que va creciendo. Y el camino para crecer tu liderazgo en ellos es un camino de servicio. Es un camino de morir a ti mismo para bendecir su proyecto. Yo aconsejo a varones aquí en la iglesia y yo veo una y otra vez y me empiezan a platicar de su familia y de su situación y de repente digo, no, este cuate tiene familia para que su familia sirva a su proyecto, ¿sí? Y es mi proyecto y mis cosas y mis juguetes. O sea, y tú dices, ¿cómo tienen juguetes? ¿Verdad que sí pasa que tenemos juguetes? ¿Sí? Que si la moto, el caballo, el coche, el avión, no sé. O sea, de repente son mis cosas, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que empezamos a dar la vuelta a esto. Entonces, liderea tu casa. Si logras gobernar bien tu casa, vas a poder gobernar en cualquier lado. O sea, vas a ser muy, muy útil para el reino de Dios y Él te va a poner sobre más. Un líder, déjame hablar de otra cosa, ¿sí? Tú eres líder, lo quieras o no, ya estás liderando en tu casa. Un líder aprende a liderar liderándose a sí mismo. Muchas veces pensamos que somos líderes y nos sentimos bien salsa en el liderazgo, pero el mejor análisis del líder es ver cómo se está liderando él mismo, ¿sí? No, es que yo de repente llego a la empresa y digo firmes y todo el mundo firme y bien limpio y productividad y wow, ¿no? Yo tengo una prueba más puntual. ¿Qué tal has liderado tu carácter? ¿Te estás liderando a ti mismo? Porque si tú logras liderarte a ti, o sea, antes
que ayudar a los tuyos a ganar sus batallas, necesitas tú poder ganar tus batallas. Esa es la prueba de liderazgo. Cuando tú y yo empezamos a ganar nuestras batallas, ¿sabes lo que estamos haciendo? Nos estamos capacitando para ayudar a otros a ganar sus batallas. O sea, si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Tienes que vencer, controlar tus ojos, vencer la pornografía. Pero yo no lo he vencido, ¿tengo autoridad para decírtelo? ¿Tú crees que voy a poder ayudarte en algo de esto? Claro que no. Yo necesito vencer en mí para entonces poder liderar a otros que me siguen a ser más que victoriosos. Crecer en carácter es la mejor escuela de capacitación. ¿Qué áreas de tu vida el Espíritu Santo te está hablando? ¿Sí? O sea, te está hablando porque te quiere mejor, más cerca de Dios en este caminar santo, pero también te quiere como un líder y un ejemplo para tu casa. Quien tú eres determina lo que tú produces. Quien tú eres determina lo que produces. Y entonces necesitamos analizar el corazón del líder. A eso nos dedicamos en Iglesia Paz, y por eso vas a ver pláticas por aquí y por allá. Y tú dices, ¿y qué es lo que están haciendo? Están trabajando en este líder de casa. ¿Sí? Y estoy hablando de ti, de nosotros. ¿Sale? Las lecciones personales son usadas para prepararnos para las lecciones grupales. Y eso es lo que sucede cuando un hijo llega con una batalla. ¿Sí? Tú sacas de tu historial cómo ganaste en esas batallas y entonces puedes liderarlo bien. Te puedes identificar, pero también ya sabes, o sea, puedes llevar a otros donde tú ya has ido, ¿no? Y entonces el problema es no son tanto las habilidades que nos faltan como el carácter que nos falla, porque ya leímos Romanos, ¿no? O sea, dice Romanos que leíamos, Dios en su gracia, la gracia es algo que te da sin sin merecerlo. En su gracia te dio dones. Entonces, el problema que tienes de liderazgo no es un problema de dones, es un problema de carácter. ¿Sí? Oye, está bien fuerte. Así es, punto. Necesitas trabajar en tu carácter. Los dones vienen del cielo. Los dones Él te da su sabiduría. Él ya está. Pero si no los acompañas con carácter, con vencer tus batallas, el único que puede vencer las batallas del carácter en tu vida eres tú. Yo no puedo vencer tus batallas. Yo tengo mis batallas y yo las tengo que vencer. ¿Sí? Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero tú eres el único que puedes vencerla. Pero déjame darte visión, porque cada vez que tú vences una batalla del carácter, te estás capacitando para ser un mejor líder en tu casa. Hazlo por tus hijos. Vence eso que no has logrado vencer por tus hijos, por tu esposa, por tu casa, por tus nietos, por tus generaciones. Dios visita la maldad de los padres hasta 4 generaciones. Muchas veces andamos sufriendo por los abuelos y los bisabuelos y tatarabuelos, ¿verdad? Pero dice que Él bendice la bondad del hombre hasta 1000 generaciones. Oye, pues está bien la oferta, ¿no? 1000 generaciones. Pues vale la pena trabajar en nuestro carácter. Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. La prueba de un líder no es conquistar ciudades. La prueba de un líder es conquistar carácter. Esa es la prueba. ¿Sí? Cuando necesites contratar un líder para tu empresa, revisa el carácter, no cuántas ciudades ha ganado. ¿Sí? Aquí está padre, ¿verdad? Y entonces el líder es esto, guía con el ejemplo. El ejemplo habla. O sea, el ejemplo es lo que, o sea, y nuestros hijos son bien aguzados, ¿sí? Gracias a Dios son más aguzados que nosotros. Y ellos ven, no, o sea, no hay manera de engañar a un hijo. No hay, o sea, cuando eran chiquitos medio, pero un hijo adolescente, vete, o sea, te conocen y te ven transparentemente. Tus acciones pesan más que tus palabras. 1 kilo de ejemplo pesa 1 tonelada de consejo. Eres de esos rolleros que te lo sientas y les echas, ¿sí? O sea, 1 kilo de ejemplo pesa más que 1 tonelada de consejo.
y a veces ves que ese consejo no funciona, dales el ejemplo. Primera de Pedro 5, versículo 2. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Sí? Nuevamente, sí está hablando Pedro a los pastores, pero pues a ti también te ha dado un pequeño rebaño, ¿no? En mi casa a mí me han encomendado a 5 hijos de Dios. Y entonces, mis 4 hijos y mi esposa, yo lo incluyo ahí. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos, ¿qué dice? Con su buen ejemplo. O sea, esa es la manera de guiarlos. Y entonces cuando tú dices, seré líder, y volteas y no hay nadie, ¿será el ejemplo que estás dando? Y por eso no hay nadie que te está siguiendo. O sea, para ser esa voz fuerte, tienes que ser un líder de un gran equipo. Y el equipo más grande que tienes, si yo conozco gente que es entrenadora y ha entrenado a la selección y gente que ha liderado cosas increíbles y demás, pero yo al que admiro es a un hombre que tiene un gran equipo en casa. Ese merece todo mi respeto. Por eso yo respeto a mi papá, porque mi papá lideró un gran equipo en casa. Somos un gran equipo, nuestra familia, ¿no? O sea, un equipo que lo siga, un equipo que lo respete, un equipo que responda, un equipo que esté creciendo y un equipo a quien pueda delegarle, darle el legado. Llámese empresa, llámese ministerio, pero por ejemplo, mi hijo está por casarse, ¿sí? Y él está ahora iniciando ese proyecto en su vida. Y yo confío que lo que haya visto de su madre, de mí, en casa, él le sirva para que mi techo sea su piso, ¿no? O sea, que él vaya aún más lejos. Estaba yo meditando en esto. Mi hijo mayor está trabajando y tiene sus ingresos y demás. Y yo lo veo tan fiel en los diezmos y me gozo. ¿Sí? Porque yo cuando llegué a Cristo, yo batallé un ratito con lo de los diezmos, ¿sí? Porque aunque mi papá me enseñó muchas cosas, cuando llegué al cristianismo, esa parte del diezmo como que se me atoró un poquito. Pero yo veo a mi hijo caminar con una libertad, con un entendimiento, porque ha visto el ejemplo en casa desde pequeño. Y yo sé que él va a llegar más lejos, porque no tiene estorbos que yo traía, ¿sí? La mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es una relación con el Padre. Dales carrera, dales viaje, dales cultura, dales lo que tengas que dar. Pero la mejor herencia es una relación con el Padre. Tu esposa, hemos hablado mucho de los hijos, pero de igual manera tú tienes que liderar a tu esposa. Y yo te pregunto, ¿está floreciendo tu esposa en tu cuidado? Porque a lo mejor algunos dicen, no hombre, se me está marchitando. Y suena chistoso, ¿no? Pero si se está marchitando, es por ti. Tú eres el líder y tú tienes que sembrar en su vida. Pero si tú la ves alegre, floreciendo, siendo de bendición para propios y para extraños. Mi mamá, te he contado de mi mamá, una gran mujer. O sea, brillaba a donde iba. Y yo admiro a mi papá porque hizo florecer a mi mamá. Eso está padre, ¿no? ¿Qué tan lejos puede llegar un líder? Tan lejos como pueda llevar a su gente. Así de lejos va a llegar el líder. Tan lejos como pueda llevar a su gente. Solito no podemos nada. En lo práctico, todo esto que te he hablado de liderazgo, ¿cómo podemos aterrizarlo en lo práctico? Y yo hablaba ayer acerca del altar familiar. Esa junta semanal familiar es en verdad de las herramientas más poderosas de liderazgo. Si tú no lo has puesto en práctica en la empresa, pues tienes que tener una junta periódica. Yo lo tengo una vez a la semana con los diferentes equipos, pero tienes que, implementalo, es algo increíble, breve, puntual y poderoso. Pero ahora, si a lo mejor ya lo has experimentado y dices, claro, es la única reunión que no me pierdo porque sé la productividad que genera esa reunión, ¿no? Periódica. Ahora establécelo en casa.
es una práctica que produce fruto, pero también que va a probar tu liderazgo como pocas cosas. ¿Sí? Porque de repente dices, está bien, pastor, te voy a hacer caso. Y entonces convocas, ¿no? Y de repente un hijo está viendo la tele, el otro ya se durmió, el otro no llegó, ¿sí? Y te va a probar, ¿sí? Porque no es para agarrar, a ver, hijos de su papá, y vénganse acá y yo los digo y ese, no, no, no. O sea, ¿cómo los lidereas para que estén ahí y caminen? O sea, logra el altar familiar. No va a ser algo que va a suceder en una semana. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes ya están ejerciendo esto. Algunos de ustedes a lo mejor dices, nunca se me había ocurrido, es algo interesante. Yo te digo, practícalo. Junta una vez a la semana, media hora, una hora a tu familia. Hablen, ¿qué les ha hablado Dios? Lean la Biblia, platícales de Dios. No es para regañarlos, es para ver los proyectos. Oren unos por otros. Y nuevamente, te va a llevar quizá meses lograr así de repente, pero cuando lo logras y cuando tienes una reunión, dices, wow. O sea, yo tengo reuniones con mi equipo de trabajo padrísimos. Hemos tenido éxito en la empresa. Yo tengo una empresa y éxito en la iglesia. Pero cuando ves a tu casa caminando con Dios, familia, eso es el cielo en la tierra. Ahí es cuando dices, gracias Dios. O sea, yo no caigo de rodillas si tenemos un gran día en la empresa, aunque le doy gracias a Dios, ¿sí? Pero cuando tenemos un gran día en casa, yo caigo de rodillas, porque digo, gracias Dios, porque los más importantes para mí te conocen y están teniendo una aventura de fe y están teniendo revelación. Entiende esto, tú no eres el dueño de tu casa, eres el gerente. ¿Sale? ¿Quién es el dueño de tu casa, de tu familia? Dios. ¿Sí? Dios es el que te dio la esposa, Dios es el que te dio los hijos. ¿Sí? Cuando yo me casé, Dios me dio una palabra, ¿sí? Y me dijo, de Caro, mi esposa, me dijo, esta es una gema preciosa que estoy poniendo a tu cuidado. O sea, no nomás, entonces, o sea, fue una bendición de Dios. Y es lo que dice la palabra. Entonces, no eres el dueño. Porque a veces como dueños somos especialones, ¿no? Pero somos gerentes y tenemos que dar cuentas al dueño. El día del juicio final, tú y yo vamos a dar cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra fe en Jesucristo? ¿Creímos en Él o no creímos en Él? Y mira, yo soy líder en varias áreas, pero yo estoy seguro que lo primero que me van a pedir cuentas es de mi casa. ¿Sí? Yo creo que me van a pedir cuentas de la iglesia también. ¿Sí? Y tiemblo. Pero lo primero, antes de que me pidan cuentas de otras cosas, mi casa, me van a pedir cuenta de mi casa. Y yo me veo así como un gerente. El dueño es Dios. Y entonces volteo a Él y digo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lidere? Ayúdame en esto, ¿no? Y déjame cerrar con esto. La forma más profunda de liderazgo es la oración. La oración es la forma más profunda que tu liderazgo se va a ver de la manera que se va a ver en tu casa. Jesucristo oraba así por sus discípulos en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿No es como una oración para nuestros hijos? ¿Sí? Señor, pues ahí están en la universidad y están saliendo al negocio y van a salir de viaje y quisieras tenerlos yo aquí, pero Señor, no es que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Ora por tus hijos, ora por esa junta semanal. Le llamamos altar familiar. A mí me gusta mucho esa ilustración. Y ahorita José Luis estaba hablando de levantar ese altar, o sea, ese altar de adoración en casa con los tuyos, que todos estén ahí sintonizados. Pero métele en oración, ora, dile, Dios, ayúdame, Dios, capacítame, Dios, dame creatividad, Dios, que respondan al llamado que yo hago. Dios, si no me respetan, ¿qué puedo yo hacer para ganar su respeto? Escucha esto, porque yo sé que algunos de aquí tienen que pedirle perdón a sus hijos para ganar su respeto. De los perdones más hermosos que yo he pedido ha sido a mis hijos. ¿Sí?
O sea, lo hermoso es cuando me perdonan. Pero, o sea, le pides porque nos equivocamos, porque somos imperfectos. Y a veces tienes que decirle, hijo, hija, perdóname. ¿Sí? Y estás restableciendo la relación y los vas llevando ahí en ese nivel de liderazgo. ¿Sí? ¿Le das el amén a esto? Yo te quiero retar. O sea, el reto es este. Comienza un altar familiar en casa. Comienza una junta, a lo mejor no puede ser semanal, a lo mejor puede ser mensual, porque ya tus hijos andan arriba y abajo y demás. Está bien, o sea, a lo mejor la quieres hacer diaria, yo no sé, ¿sí? Yo te digo, inténtalo semanal, media hora, muy breve. Busca el mejor momento, que sea un tiempo alegre, un tiempo, a lo mejor la primera junta nada más fue pura risa y no lograron muchas cosas, y la risa ya logra cosas, ¿sí? Pero ve avanzando esto, toma este reto. Y yo te ofrezco esto, yo voy a estar orando por ti para que esto suceda. Este es un blanco que tenemos como congregación, pero yo tenía muchas ganas, ¿verdad, Rafa?, de hablar con el grupo de varones, porque yo quiero soltarles a ustedes el reto, a este grupo. Tómalo, pruébalo, implementalo, ¿sí? Si se te atora, búscame, busca a Rafa, mándale un correo, búscame, o sea, me encantaría platicar contigo si tienes alguna duda. Sí, obviamente ahorita a lo mejor tienes algunas, pero en el momento que lo pones en práctica, te sabotean, ¿no? Y de repente te hacen huelga. Yo no sé lo que pueda pasar, ¿sí? Cuéntamelo, o sea, quiero apoyarte, voy a orar por ti, voy a estar orando, pero cualquier cosa, cualquier pregunta, o sea, yo te estoy invitando a tomar el reto, pero no te quiero dejar así, toma el reto y a ver, que Dios te bendiga. O sea, sí que Dios te bendiga, pero vamos a hacer equipo en esto. ¿Sí? ¿Lo tomas? ¿Cuántos de ustedes toman este reto? ¿Sí? Nuevamente hay algunos jóvenes o algunos que a lo mejor la anatomía familiar está diferente. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿cómo puedo comenzar este ejercicio en la situación que estoy viviendo ahorita? A lo mejor estás viviendo una situación de separación en casa, pero tus hijos son tus hijos. Provee para ellos. Acércate, ora para que se restablen relaciones. No importa lo difícil que sea, tú eres una voz importante en su vida. Tienes que ser. Cierra tus ojos un momento, déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada casa aquí representada, presencial y en línea. Señor, yo te pido, Padre, que tú los puedas apasionar con este proyecto de liderar su casa, de gobernar bien su casa con tu ayuda, Señor, en el aspecto espiritual. Gracias, Señor, por estos varones proveedores, protectores, que aman y proveen a su familia, que trabajan hasta el sudor por ver a sus hijos tener una mejor vida que ellos mismos. Gracias por todo lo que han sembrado, Padre, pero yo te pido que hoy los llames para que siembren en lo espiritual, semillas espirituales en el corazón de sus hijos, en el corazón de su esposa. Señor, que ellos puedan levantarse valientes para pelear esto. Señor, yo sé que quizás se sienten inadecuados, que no saben cómo hacerlo, pero que confíen, Señor, que den pasos de fe y que vean cómo tú los honras cuando ellos te empiezan a honrar al caminar en esto. Señor, guárdalos, encamínalos y bendícelos. En el nombre de Jesús, Señor, yo también declaro que este año es un año que va a marcar la historia de estas familias. Es un año en donde ellos van a ver un cambio de dirección. Van a partir la historia familiar, una historia antes de caminar en unidad en Cristo, en su casa, y una historia después. Señor, bendice el tiempo que ellos tengan. Algunos tienen niños pequeños y les quedan muchos años. Algunos ya son hijos que han aún ya salido de casa, pero aún, Señor, dales creatividad para convocarlos, para hablarles, darles la ternura de un padre cercano. Señor, yo bendigo a los abuelos aquí presentes, que ellos también vean a esos nietos sin tomar el rol de padres que le tocan a sus hijos, pero como abuelos que sean una voz para sus nietos, que sean como el norte, como las estrellas para un marinero,
y que puedan mostrarles el rumbo correcto. En el nombre de Cristo Jesús, yo callo toda voz que se haya levantado contra las casas aquí representadas, los hogares aquí representados. Voces que han dicho que no lo van a lograr, que no va a haber unión, que no va a haber conciliación, que no va a haber restauración. Yo en el nombre de Cristo Jesús hablo sobre estos hogares. La palabra de Dios, la bendición de Dios que dio al hombre. Y Él dijo: llenen la tierra y fructifiquen. Yo hablo fruto en cada familia, un fruto espiritual, un fruto en prosperidad, un fruto en relación, un fruto en paz, un fruto en armonía. Yo declaro que en estos hogares se forjarán el carácter de los líderes del mañana de nuestro México y de este mundo. Que de estos hogares saldrán líderes, gobernadores, presidentes, pastores, misioneros, padres de familia que saben que en su casa tienen el principal llamado de transformación. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy nos comprometemos delante de ti, Señor. Ellos como padres y cabezas de hogar, yo como pastor y cabeza en esta iglesia, Señor, nos comprometemos a pelear esta buena batalla de la fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, ánimo. En verdad, cualquier duda, cualquier pregunta, o sea, ponlo en práctica, ¿sí? Y en la caminar de repente pueden salir cosas. Tienes 3 recursos. Tienes al Espíritu Santo en oración, pídele a Él. Tienes tu grupo Paz. Pregúntales, dile: oye, pasó esto y cómo le hago y qué. Tienes tu grupo Paz, ¿sí? Y me tienes a mí, en verdad. Búscame ahí en el pasillo a través de un WhatsApp, ahí a través de tu mentor o demás, y de alguna manera tratamos de ver y estamos puntuales a eso. ¿Sale? Rafa, creo que van a pasar a los QRs y demás. ¿Quieres darle tú la instrucción? Gracias.